Primera de Corintios capítulo 12, dice el verso 28, capítulo 12, verso 28, dice así: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Ya vimos ese tema la semana anterior, vimos las credenciales de un apóstol, vimos características de verdaderos apóstoles, vimos también que hay falsos apóstoles, vimos también la palabra hebrea y griega para el término apóstol, que significa enviado. Sigue diciendo el verso: luego profetas, lo tercero maestros. Si primeramente son apóstoles y lo tercero son maestros, cuando dice luego profetas, se supone que son lo segundo profetas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así, haciendo un análisis muy sencillo, los segundos serían profetas, que tienen un grado de relevancia en el ministerio de la iglesia. Ahora, dele 2 vueltas a las hojas de su Biblia, avanzando al capítulo 14. Avance al capítulo 14. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pero nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver primero, usando las herramientas que nos da el hebreo y el griego, vamos a ver 3 palabras hebreas que tienen que ver con la palabra profeta. En hebreo, el primer término, se usan 3 términos en hebreo para hablar de profeta, para que usted y yo entendamos muy bien qué es un profeta de Dios, y más un profeta del Nuevo Testamento. Usted bien sabe, hay profetas en el Antiguo Testamento, profetas extraordinarios. Sin embargo, ya nosotros no estamos en esa administración o en esa dispensación. Hoy estamos en la dispensación del nuevo pacto, lo que también pudiéramos decir que es el Nuevo Testamento. Y vamos a ver la primera. La primera palabra es la palabra hebrea navi. Navi, N-A-B-I. Como poner nave, pero con B. Navi. Y esta palabra navi literalmente significa, la palabra navi significa borboteo. Y esta palabra borboteo es la idea, o tiene lo específico de que dentro del profeta hay un fluir, pero el borboteo es aquel que produce Dios. Lo produce Dios dentro del espíritu de la persona y da una fuente escondida. Esa es la idea que dice el hebreo. De una fuente escondida surge este borboteo. Ni más ni menos entendemos que esa fuente escondida es Dios mismo. Eso tiene que quedar bien claro. Esa es la idea de esta palabra navi. Yo no estoy aquí inventando nada. Es lo que el hebreo en el original dice. Es un borboteo que proviene de una fuente escondida. Y en este caso usted y yo entendemos que la fuente escondida es Dios. Pudiéramos decir que la boca del profeta, y aquellos, dice la Biblia, que el que anhela los mejores dones, buena cosa desea. Si usted anhela este don, usted está deseando algo bien bueno. La boca del profeta es el lugar donde está el borboteo. Eso tiene que quedar claro. La boca del profeta, es decir, no puede haber profeta si no usa bien, y escuche lo que estoy diciendo, si no usa bien su boca. Todo profeta tiene que usar muy bien sus palabras. Y ahí es donde se produce el borboteo, donde surge, o el que le alimenta la boca al profeta es la fuente escondida, que entendemos que es ni más ni menos que Dios mismo, el Espíritu Santo. Esta palabra se usa tanto para denotar un mensaje predictivo. Cuando hablamos de la palabra navi, tiene que ver con un mensaje predictivo, es una predicción. Por ejemplo, usted lee
Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, estos 4 profetas. Característica de estos 4 profetas es que su profecía siempre fue predictiva, siempre era para años adelante, era una predicción. Así que esta palabra se usa tanto para denotar un mensaje predictivo, como también para dar un anuncio con referencia al pasado, al presente y al futuro. También esta palabra se usa para dar una referencia con respecto al pasado, al presente y al futuro. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el futuro, o el pasado, el presente y el futuro serán muy importantes. Y eso tendremos que verlo. No vamos a pasar por alto que también hay profecías que tienen que ver con el pasado, hay profecías que van a tener que ver con el presente. Por ejemplo, profecías que tenían que ver con el presente era el profeta Elías. Elías siempre profetizó acerca del presente. O aquel que vino a ser como un sucesor de Elías, Eliseo, vino a dar profecías que tenían que ver con el presente. O por ejemplo, Juan el Bautista tenía que dar profecías que tuvieron que ver con el presente. Juan, por ejemplo, el Bautista anticipó la venida del Jesús y él declaraba el ministerio que él tenía profético, y su inspiración era Jesús, con el cual era contemporáneo, con meses de diferencia de edad muy pocos. Él estaba profetizando acerca de Jesús, el cual tenía que ver con el presente de Juan. Los profetas que hablan del futuro, note esto muy importante, los profetas que hablan del futuro veían como espectadores los acontecimientos que habrían de venir. Los profetas que hablan del futuro veían como espectadores, eran profetas predictivos. Entonces ellos solamente veían como espectadores los eventos que vendrían. Sin embargo, los profetas que hablaban del presente vivían los acontecimientos que estaban profetizando. Los que hablan del futuro los veían, pero los que hablaban del presente los vivían. Y le daba ejemplos. Isaías habló de Jesús. Habló de Jesús bastantes años antes habló de Jesús. Y él profetizó acerca del nacimiento de Jesús. Pero él no vivió eso, sino que lo vio como un espectador. Pero Juan el Bautista profetizó acerca de Jesús y vivió con Jesús. Hasta en algún momento, ¿recuerdan ustedes aquellos pasajes que dice y que le mandó a preguntar a Jesús: ¿tú eres el que ha de venir? ¿Tú eres el que Dios ha enviado? Y Jesús le mandó un mensaje bastante fuerte: vayan, díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres les es anunciado el evangelio. Y de hecho acusó la incredulidad que tenía Juan, porque Juan sabía que era, pero entró duda. Así que los profetas que hablan del presente vivían lo que tenían que decir. Por ejemplo, hoy nosotros cuando hablamos del ministerio profético, el ministerio profético en su mayor proyección lo que hacen es anunciar cosas, pero que van a vivir. No tanto, hoy no se ve tanto profetas predictivos. Es más, a los profetas predictivos a veces yo como que les tengo un poquito de cuidado, porque dicen predicciones usando, ya el primer error, usan predicciones usando la Biblia. Por ejemplo, dicen: así dice el Señor, en los postreros días se levantará nación contra nación. Y yo por dentro digo: eso lo dice Mateo 24. No estás profetizando nada. Ayer me mandaron un mensaje de texto, de esos de WhatsApp que andan por todo lado, y estaban anunciando que vienen desastres y que vienen esto. Hermano, eso es normal. Todo lo que está pasando en las naciones de la tierra, y esos videos que usted ve desastrosos, y esos tsunamis, y esos terremotos, y eso es algo que ya está anunciado en la palabra. Que Mateo lo dijo, que Lucas lo dijo, que Marcos lo dijo. Son predicciones que desde Ezequiel están dichas. Daniel también las habían dicho miles de años antes. Simplemente algunos toman eso como para dar un sentir. Ya eso no es una palabra profética, eso es una intuición del Espíritu que es muy diferente. Yo
por lo menos creo que el ministerio profético en este tiempo es aquel que declara cosas que vamos a vivir en este tiempo, pero que nos están llamando a una restauración. ¿Para qué esta restauración? Para que traiga consolación, para que traiga exhortación y para que traiga ánimo a la iglesia. Eso es lo que persigue la profecía del Nuevo Testamento, y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Los profetas que profetizaban según el tiempo que vivían eran sobre todo restauradores. Note esto: los profetas que profetizan o profetizaban sobre el tiempo en el que vivían, por sobre todas las cosas, son profetas restauradores. Por ejemplo, Jeremías no era un profeta, valga la redundancia, que profetizaba sobre las cosas que vivía, sino de las que habrían de venir, y era un poquito medio amargado. Si usted lee el libro de Jeremías o el profeta Jeremías, se da cuenta que Jeremías es un profeta un poquito amargado, un poquito medio llorón, un poquito medio enojado, y a veces hasta con depresión. Por ejemplo, él maldice el día en que nació, porque dice: ¿cómo Dios me manda a profetizar esto? ¿Cómo yo le voy a decir a la nación de Israel lo que habrá de venir si solo desgracia me manda a profetizarles? Y yo creo que este profeta entonces por alguna razón se amargaba, pero él estaba profetizando de las cosas que vendrían, de las cosas futuras. Pero aquel que profetiza de las cosas presentes tiene una gran característica, y es un profeta por sobre todo restaurador. Hay gente, por ejemplo, he oído este tipo de profetas que se complacen en decir desgracia. Hermana, así te dice el Señor, tu esposo se va a morir. Aleluya. ¿Por qué mejor no tomó a la hermana y le dijo: hermana, yo quiero orar a favor de tu familia, percibo del Espíritu Santo que algo pudiera venir, pero yo quiero venir a ser de bendición y quiero orar a favor de tu casa y de tu familia? Pero hay gente que se complace en la desgracia. Dios va a traer juicio sobre tus hijos, esos rebeldes, insensatos, hijos del diablo. Dios no los quiere. Son profetas totalmente para decir otra palabra, no están conforme al Nuevo Testamento. Están totalmente desfasados a la profecía que el Nuevo Testamento nos dice que tiene que ser. Gracias a Dios, aquí nosotros en el ministerio profético, que lo preside mi esposa y que ustedes lo ven, que lo hace de un perfil demasiado moderado, con un perfil muy moderado, se hace con este perfil, con un perfil totalmente aplicado a la palabra de Dios, totalmente llevando la palabra al Nuevo Testamento, porque la dirección que Dios ha dado al ministerio profético del Nuevo Testamento es restaurar a la gente. Y por ejemplo, yo me pongo y hago una lista de matrimonios que Dios ha restaurado usando a mi esposa. Son una lista interminable de matrimonios. Muchos de esos matrimonios ya ni están acá. Unos se fueron, Dios la usó para restaurar matrimonios que ya no están acá, que hoy están dando fruto. ¿Por qué? Porque la línea, ¿cuál es? La restauración. Eso es lo que tiene que tener un profeta del Nuevo Testamento. Quería ver un poquito al profeta Juan el Bautista, pero no voy a profundizar en él, solamente le leo un pasaje, nada más un pasaje para que vea un profeta al estilo Juan, que en esto tiene que quedar claro esto. El ministerio profético del Antiguo Testamento cierra su ciclo con Juan el Bautista. Ahí cierran los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, para mencionar un profeta bien identificado, desde Abraham hasta Juan el Bautista, ahí terminan los profetas del Antiguo Testamento. Y con la venida de Jesús, con la venida del Mesías, con la venida del Señor de señores y Rey de reyes, se inician los profetas del Nuevo Testamento. Es decir, Jesús más bien lo que hace es establecer ahora el ministerio profético, ahora con un nuevo orden, que es un orden de restauración. Y por ejemplo, nada más vean un pasaje de el libro de Lucas y vean cómo Juan el Bautista usaba su ministerio. Por ejemplo, lo leo en Nueva Versión Internacional, es Lucas 3.
capítulo 3, verso 4 y 6, dice, se lo leo en Nueva Versión Internacional: a muchos del pueblo de Israel les hará volverse al Señor su Dios. Oiga, restauración. Un profeta del Nuevo Testamento hace que la gente se vuelva al Señor. Eso es maravilloso, que Dios nos use como profetas para que mucha gente se vuelva al Señor. Y marchará por delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías. Ese es Juan el Bautista, marchó en el espíritu y en el poder de Elías para hacer revivir los sentimientos de los padres en los hijos y tomar a los desobedientes a la cordura. Oiga, aquellos que son desobedientes, ahora en Reina Valera dice, aquellos que son rebeldes ahora vienen a un juicio correcto, es decir, restauración, a preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Yo soy Gabriel, el asistente ante el trono de Dios, y he sido enviado a hablar contigo y a anunciarte estas buenas noticias. Dice también el verso 16 y 17 del mismo capítulo: persuadirá a muchos judíos a volverse al Señor, Dios de ellos. Ese es el perfil de un profeta, que el pueblo se vuelva a Dios en espíritu y poder. Será semejante a Elías, el profeta de la antigüedad. Precederá al Mesías y preparará al pueblo para su llegada, enseñándoles a amar al Señor. Hay un feedback aquí dando vueltas, por eso hice ese alto. No sé si lo estás oyendo. Enseñándoles a amar al Señor como lo hicieron sus antepasados y a vivir santamente. Oiga, una característica de un profeta del Nuevo Testamento: exhorta a la gente a vivir santamente. Por eso hay muchos que no caminan muy bien alineados en este ministerio. Si algo tenemos en Manalajuela, eso es muy característico de este ministerio. Indiferentemente de que pertenezcamos a un ministerio llamado Kingdom, Manalajuela tiene una característica, yo creo que ya es nuestra, muy esencial nuestra, y es conducir a la gente a la santidad. Mira, hermano, yo creo que si en este ministerio permitiéramos que la gente haga lo que bien le parece, que los jóvenes hagan lo que les da la gana, que hagan desastres aquí y allá, seríamos una de las iglesias más grandes de este país. ¿Por qué? Porque estaríamos repletos de gente, pero sin nada de santidad. Y si algo queremos como ministros de esta iglesia es llevar a la gente, conducirla a una vida santa, a una vida correcta. Y esto no tiene que ver con legalismo, esto no tiene que ver con pelo largo, ni con enaguas que le llegan a los tobillos. Esto no tiene que ver con nada de eso. Esto tiene que ver con santidad que habla la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de santidad. No estamos hablando del legalismo, que algunos le dieron énfasis al legalismo y se concentran más en lo externo que en lo interno. Y las dos cosas, hermano amado, van de la mano. Pero yo prefiero, número uno, lo interno. Y cuando lo interno está caminando de forma correcta, lo externo también comienza a caminar. Mira, hermano amado, cuando una mujer, por ejemplo, hablando de una mujer, no, mejor usemos el ejemplo de un hombre, porque después las mujeres aquí me acribillan. Cuando un hombre comienza a caminar en santidad, su estilo de vida era el adulterio. Era adúltero por naturaleza. No puede ser fiel. Pero viene a Cristo. Empieza una santidad experimental en su interior, porque la santidad es de adentro hacia afuera. Y comienza a experimentar la santidad que le da el Señor. En el proceso, él comienza a repudiar todo acto de adulterio. ¿Por qué? Porque hay una santidad interna que luego lo lleva a tener una vida externa correcta. Y hasta ahora habla diferente. Antes era un lenguaje que, oiga, hermano, de 10 palabras, 9 palabras eran totalmente que usted no podía escuchar. Y una era buena. ¿Y sabe por qué era buena? Porque eran preposiciones. A, ante, bajo, conjunciones, adverbios. Esas eran las palabras buenas, las que tenían que ligar las otras que eran malas. De 10 usted decía, esto es olor a azufre. Pero cuando viene a Cristo y empieza el proceso, hasta su manera de hablar empieza a cambiar, hasta la manera de vestir empieza a cambiar, hasta la manera de pensar empieza a cambiar, porque está viviendo de una manera santa. Eso hace un profeta del Nuevo Testamento. La segunda palabra hebrea, la palabra hebrea nataf. Nataf. La primera, navi, que significa borboteo. La segunda, nataf, que significa manar, fluir, destilar gradualmente,
derramar y gotear. La palabra nataf significa manar, fluir, destilar gradualmente, fluir, gotear. ¿A cuántos aquí les gusta la química? Solo 3. ¿Cuántos llevaron química en el colegio alguna vez? Levante la mano. Sí. O sea, fue un paso desagradable. A mí me encanta la química. Me encanta. Les voy a dar una clase de química en 5 minutos para explicarle qué es nataf, según el hebreo, y qué significa destilar gradualmente. No sé si recuerdan en la teoría los que llevaron química en el colegio y los que luego llevamos química en la universidad, ya no solamente lo conocimos teóricamente, sino que lo experimentamos, ahora lo vivíamos. ¿Recuerdan que existe un aparato que se llama aparato de destilación? ¿Recuerdan eso? ¿Lo han oído? Este aparato de destilación tiene en su inicio un frasco que tiene forma de pera. Todos son en vidrio especial para calentar y todo esto. Este frasco que está en forma de pera tiene ligado un tubo de vidrio también que termina en forma de gotero, donde sale gradualmente las gotas en la parte final. Tiene una inclinación de más o menos unos 45 grados este tubo para que pueda fluir y se recoge el líquido. Ahora, para que ustedes me entiendan, la idea de este aparato es separación de líquidos por sus puntos de ebullición. Ustedes saben que el agua, el punto de ebullición del agua, todo el mundo lo sabe acá. ¿Cuál es? 100 grados centígrados. Cuando usted le suena el pito en la cafetera, cuando va a hacer café chorreado, ya llegó al punto de ebullición. Comienza a hacer burbujas. Entonces la idea es que en este frasco inicial se mezclan líquidos con diferentes puntos de ebullición. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el alcohol etílico tiene un punto de ebullición de 53 grados, o el cloroformo tiene un punto de ebullición de aproximadamente 60 grados centígrados. Usted los mezcla y entonces se va a separar el que tenga el punto de ebullición más bajo. Entonces, cuando están en esta mezcla, se calienta la mezcla, se comienza a evaporar, y el que va a salir primero es el del punto de ebullición más bajo. Pasa por el tubo de destilación que está enfriado por agua. Cuando sale en forma de vapor, ¿qué sucede? Pasando por frío. Vapor por frío, ¿qué sucede? Hay una condensación y se vuelve a hacer otra vez líquido que sale en forma de goteo. Ahora salió el líquido totalmente puro. Usted quería separar el alcohol de de esa otra mezcla, y salió totalmente puro. Exactamente, el profeta tiene que hacer lo mismo. El vapor representa a Dios. El tubo representa al profeta. La condensación es la comprensión de la profecía. Es decir, el profeta, como aquel que Dios está usando, tiene que recibir la profecía, la está condensando, la está analizando. No es aquel que se atreve a decir 4 palabras alocadamente en medio de una iglesia, o le lanza las palabras a cualquiera y le dice: así te dice el Señor, tú serás mi esposo o mi esposa, y resulta que era casado el siervo. O aquel que llegó y le dijo: así te dice el Señor, tienes que poner tu casa a mi nombre. Eso ha sucedido en medio de la iglesia. Y se lanzan precipitadamente a decir profecías que no fueron comprendidas. Entonces, cuando pasan por este tubo, es necesario que sean comprendidas, están siendo condensadas. Y cuando estas son destiladas y caen en una parte final, es la comunicación de la profecía. Cuando usted destila la profecía, usted está comunicando la profecía de la forma correcta. Así tiene que hacer un profeta. Es decir, hermano, no se tire a hacer cosas de buenas a primeras. Mire que usted tiene que primero recibir el vapor de Dios. ¿Cuál es el vapor de Dios? Un sueño, un éxtasis, una visión, una intuición del Espíritu. Ese puede ser el vapor de Dios, pero usted tiene que saberlo comprender. Dios le dijo a Jeremías: el pueblo de Israel tiene que ir a Babilonia, y si no van, aquí van a morir. Decir esa profecía tenía mucho cuidado. Tenía que saberla decir en el momento que tenía que decirla. O por ejemplo el apóstol Juan que escribe en la isla de Patmos todo Apocalipsis. Qué comprensión de la profecía del apóstol Juan para comunicarnos el Apocalipsis, donde hoy todos nosotros, los que predicamos la palabra, no nos ponemos de acuerdo en temas
que le fueron revelados al apóstol Juan de forma muy sencilla. Pero ¿qué fue lo que hizo el apóstol Juan? La recibió el soplo de Dios, el vapor de Dios. Purificó la profecía, la condensó y luego la separó y la dijo de forma correcta. Y por ejemplo habla de temas tan trascendentales como el tema de la tribulación, como el tema de los dos testigos, como el tema de la bestia, el falso profeta, el anticristo, como el tema del rapto, como el tema de la segunda venida, como el tema del reino, como el tema de las 7 trompetas, como el tema de los 7 sellos, como el tema del reino milenial, como el tema del reino postmilenial. Oiga, hermano, increíble. Y hoy hay escritos libros de 700 hojas cada libro de diferentes autores que piensan diferente. Y aquel simplemente comunicó la profecía, porque hay que hacerlo de la forma correcta. Así que, hermano amado, cuando hablamos de la palabra nataf, lo que queremos decir es comunicar una profecía sin manipulación. Es decir, no lleva mezcla. La separación de líquidos en base al punto de ebullición lo que persigue es separar los líquidos de forma pura. Es decir, llegan a la parte final del aparato que les explicaba totalmente puros. Puros totalmente. ¿Cómo se comunica hoy la profecía? ¿Se está comunicando de forma pura? ¿Se está llevando la profecía sin manipulación? Así tiene que ser el profeta del Nuevo Testamento. Profetas que no manipulan la palabra, que no manipulan los principios, que no manipulan el texto bíblico, que saben ir a lo correcto, que saben ir a la perfección de la profecía. Así que tengamos cuidado en eso. ¿Qué más? Hay otra palabra, y es la palabra hebrea masá, como poner masa. Ponga masa nada más que con 2 S. SS. La palabra hebrea masá significa carga. Pero esta palabra carga no es como usted hoy y yo lo entendemos, como una situación en nosotros que nos desespera. Y entonces hay gente que dice: es que usted me es una carga. Y entonces esa carga es algo que no es bueno. Cuando habla de esta palabra hebrea carga, es un sentimiento emocional que tenían los profetas del Antiguo Testamento principalmente, que los hacía preocuparse por el bienestar del pueblo. Eso es lo que persigue un profeta en esta palabra masá, que significa carga. Es decir, es totalmente una situación emocional que los preocupaba de tal manera que ellos sentían un peso que los agobiaba, pero no para deprimirse, sino para buscar el bienestar del pueblo. Caso típico, los profetas mayores como Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, que nos inspiran en sus profecías de esta manera. Había una carga en ellos de manera tal que ellos querían el bienestar del pueblo. Así que esto es lo que Dios quiere en un profeta del Nuevo Testamento, que en ellos haya esa preocupación, ese amor, no esa venganza, no ese resentimiento, no ese odio, no esa mala interpretación de que más bien es como mandar juicio y castigo sobre la gente. No, es una carga y una preocupación para que las iglesias, para que el ministerio, para que las familias, para que los matrimonios, para que los noviazgos, para que el liderazgo camine de la forma correcta. Y la única palabra griega que usa la Biblia es la palabra profetes. Es la única palabra griega, la palabra griega profetes, que significa hablar antes. Esta palabra profetes significa hablar antes. Es decir, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra profecía, es la palabra griega profetes y significa hablar antes. Tiene el sentido de manifestar algo que era desconocido. Esta palabra profetes tiene el sentido de manifestar algo que era desconocido, con el propósito de edificar, exhortar y consolar. La palabra profetes tiene el sentido de manifestar algo que era desconocido, con el fin de edificar, exhortar y consolar. Y por cierto, es el propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito del don de profecía o el propósito de un profeta? Consolar, exhortar
y edificar. Vaya conmigo rápidamente a Primera de Corintios, capítulo 14, yo creo que ya estaba usted ahí. Y mire el propósito de la profecía. Verso 2, porque el que habla, verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Número 1, primer propósito de la profecía, edificar. El primer propósito de una profecía es edificar. Es decir, que si alguien te llega con una palabra a tu vida, esa palabra tiene que ser para edificar. Y quiero decirle, hermano amado, cuando alguien te lleva una palabra, ojalá sea del ministerio en el cual estás. Ojalá que esa palabra que te vienen a decir sea una persona reconocida en el ministerio en el cual tú perteneces. No ande buscando profetas fuera de la iglesia. No ande buscando profetas foráneos, porque de repente te van a decir cosas que no es que sean incorrectas, sino que no van en el crecimiento espiritual en el cual tú estás, no van en la línea de ministerio en el cual tú perteneces. Y cuando pones los oídos en profetas que no son del ministerio, terminas yéndote de la iglesia. Y lo malo no es que te vayas, lo malo es que comienzas a dejar de crecer y hasta apartarte del camino correcto que es Dios. ¿Cuántos se fueron por una palabra profética y están haciendo nada en otros ministerios? La idea era que si la palabra profética era de Dios, era que tú avanzaras, era que tú crecieras, era que estuvieras mejor, es que estuvieras volando, es que fueras ahora un ministro poderoso en Dios. Pero lo que uno ve y oye y siempre va a suceder es que terminas cediendo, es que terminas retrocediendo. La palabra profética que Dios quiere para tu vida es para edificar. Por cierto, esta palabra edificar es la palabra griega oikodome. Y la palabra griega oikodome significa, con K, oikodome, significa construir un hogar. Esta palabra edificar es la palabra griega oikodome y significa construir un hogar. Es decir, construir un hogar. Esa es la idea principal. Es decir, hermano amado, que en sentido espiritual es promover, si en sentido natural es construir un hogar, en sentido espiritual es promover tu crecimiento espiritual. Es decir, los profetas del Nuevo Testamento lo que quieren hacer es promover tu crecimiento espiritual, tu madurez, tu desarrollo, que tu carácter sea mejor, que tu vida avance, que ya no seas el mismo de toda la vida, sino que puedas avanzar a una perfección en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, nada más léalo en casa, en la casa lo lee. Efesios 4, ya usted sabe, ya lo hemos leído. El cual levantó a algunos como apóstoles, profetas, apóstoles, maestros, pastores. ¿Para qué? Para edificarlos. El profeta es para edificar. Mire varios pasajes rápidamente. Voy a un recorrido rápido. Yo los leo y usted los escucha. Escúchelos. Hechos 9:31 dice así. Hechos 9:31. Esto es un profeta del Nuevo Testamento y estoy en el libro de Hechos. Dice así: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas. Oikodome, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Romanos 14:19 dice así. Romanos 14:19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, este apóstol de Dios, lo que él perseguía era edificar a la iglesia. Recuerde que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, ya operaba en el ministerio profético. En su primer viaje misionero, habían profetas reunidos en Jerusalén y los enviaron a él y a Silas a ser apóstoles, a ser misioneros, pero ya operaban en el ministerio profético. Y el ministerio profético siempre tendrá como objetivo o como propósito número 1, edificar. 15:2, Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Primera de Corintios 8:1. Primera de Corintios 8:1 dice así. Para que tenga versos ahí en la Biblia que estudiar. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. En forma resumida, el don de profecía o el ministerio profético tiene como objetivo
tiene como función número uno, edificación con respecto al conocimiento. Número uno, edificación. ¿Pero edificación qué? Con respecto al conocimiento y al desarrollo del carácter de los creyentes. Es decir, progreso. Que usted progrese. El profeta del Nuevo Testamento número uno busca edificación para que usted tenga un desarrollo espiritual, un progreso espiritual, que tenga un conocimiento correcto. Número dos, igual Primera de Corintios capítulo 14 verso 3, exhortación. Esta palabra exhortación es la palabra griega parakaleo, con K también, oikodome. Es la primera palabra griega, edificación, exhortación, parakaleo, con K. Y esta palabra parakaleo significa llamar, significa amonestar, significa apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Significa insistencia a alguien para que haga algo. Le repito, significa llamar, amonestar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Insistencia a alguien para que haga algo. ¿Sabe que la exhortación tiene que ver con el futuro? La edificación no. La edificación es para el presente. Yo te edifico con una palabra y te estás edificando ahorita en el presente. Es una edificación para allá, para este momento, para que te desarrolles espiritualmente. Pero la exhortación, muchas veces la exhortación tiene que ver con el futuro. ¿Por qué? Porque te está previniendo, te está amonestando, te está llamando, te está insistiendo para que empieces a hacer algo correcto, para que dejes de hacer lo que estás haciendo, para que empieces a hacer algo diferente. Es una exhortación que tiene que ver con el futuro. Mire algunos versos de exhortar. Vaya conmigo a Hechos 2:40. Hechos 2:40. Dice así, usted lo escucha. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Hechos 11:23. Hechos 11:23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esto tiene que ver con el presente y con el futuro. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 27:33. Hechos 27:33 dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veráis y permaneceréis en ayunas sin comer nada. Segunda de Corintios 6:1. Segunda de Corintios 6:1. Dice así. Estamos hablando del ministerio profético en el Nuevo Testamento. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y un último verso, vamos a ver cuál acá. Hebreos 12:5. Tenía como 10 más, pero para ir a otros. Hebreos 12:5 dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y usted puede leer toda la exhortación hasta el verso 13. Desde el 5 hasta el 13 está toda la exhortación. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de sus
santidad. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es una exhortación. ¿Para qué? Para que sean disciplinados en la forma correcta. La disciplina es una forma de exhortar, es una forma de traer la edificación a la vida de sus hijos. En forma resumida, ¿qué es exhortar? En forma resumida, la exhortación es con respecto al deber y a la perseverancia. Es decir, siempre vamos a exhortar con respecto al deber, es decir, lo que tú debes hacer. No es lo que no debes, es lo que debes hacer y para que perseveres. La edificación es con respecto al conocimiento y al carácter y al progreso. La exhortación es con respecto al deber y a la perseverancia. Uy, hermano, si algunos hubieran recibido nuestra exhortación para que perseveraran, estarían en Cristo dando fruto para Él abundantemente. Pero cuánta gente está hoy perdida en el mundo porque no aceptó una exhortación, y la exhortación lo único que persigue es el deber y la perseverancia. Y número 3, tercer propósito de la profecía es consolación. Tercer propósito de la profecía es consolación. Esta es la palabra griega, anote ahí, para, así empieza, para, ponga para, mutía, todo en una sola palabra, para mutía, con una H después de la T, para mutía, y tilde en ahí. Esta palabra para mutía significa aliviar, significa alentar, significa hablar cerca, significa identificarse, significa compasión, significa afecto entrañable, ternura. Oiga, hermano, yo creo que el que ha recibido un consejo de mi esposa o una palabra profética de ella sabrá que si hay algo que es experta es en hablar de cerca, es tomarse el tiempo, es sacar horario de donde no lo hay hasta domingo, que se supone que el domingo ya después uno de haber salido de la reunión y tener que atender la familia, uno dice, bueno, vamos a dedicarnos a la familia. No, domingo, eso lo hace mi esposa, yo no, porque no tengo el don. No me juzgue, no me vea feo. ¿Por qué me ve así? Usted llega a buscarme en la casa y le digo a Steven, dígale que no estoy. No, mentira. Un de esos pasaron unos discípulos ahí a buscarnos y yo no podía hacer nada. Yo estaba ahí y me ven el carro ahí está el carro, ahí estoy yo. Y la que salió fue mi esposa. Y oró por el carro de ese discípulo, porque nos llegaban a enseñar el carro para orar. Y mi esposa salió y bendijo el carro de ese discípulo. A mí me gusta hacer eso también. Sin embargo, yo he visto a mi esposa sacar de su tiempo. Y a veces, hermano, sacar el tiempo donde yo le digo, lo estás perdiendo el tiempo. Casi que ahí sí funciono como profeta predictivo. Estás perdiendo tu tiempo con. ¿Qué importa? Dios es un Dios de oportunidades. La gente puede cambiar. Dios puede hacer un milagro. Hasta que ya Dios le hable a ella directamente en su paciencia, lo hará. Pero mire, esto se cumple acá, la palabra consolación. Que muere alguien, es la primera en estar ahí. Que alguien está enfermo, es la primera en ir a orar a un hospital. Que alguien está en una situación difícil, es la primera en ir a esa casa a visitar. Es un don que Dios ha desarrollado, porque el don del profeta, mire qué bonito equilibrio. Así como exhorta, también consuela. Así como el profeta es un consolador y ahí nadie le cae bien, cuando te exhortan ya es un falso profeta. Pero cuando te consuela es el profeta enviado del cielo. No, hermano, no se equivoque, es un equilibrio. Por eso es las tres juntas: edifica, exhorta y consuela. Aunque la exhortación no le guste a alguien, es muy buena. Es muy buena, porque la exhortación tiene que ver, recuerde, con el futuro.
mira, cuida a tu hija, está dando estos pasos, mira que te lo estoy diciendo, hagan esto y esto y esto. Los llama y les dice, no hicieron caso, pastora, lo que usted me dijo sucedió. ¿Para qué se lo dijo? Y tal vez en el momento no gustó. Así que hermano amado, esa es la idea de la profecía o del don de profecía en medio de la iglesia. En resumen, bueno, voy a leer solo 2 versos. Juan 11:19. Juan 11:19. Un pasaje que habla de consolación. 11:19 dice así. Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 19 dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Perdón, estoy en el 10, es el 11. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Estos tenían ese don, o por lo menos estaban comenzando a fluir en un don de profecía como este. Y mire este verso es impresionante. Mire, 10 veces dice la palabra consolación. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice. Llegaron. Bueno, ustedes, yo se los estoy leyendo. Segunda de Corintios 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el ministerio de Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En resumen, la consolación es con respecto al dolor, al temor y a la dificultad. La edificación es con respecto al conocimiento, al carácter y al progreso y a la madurez espiritual. Es decir, ¿para qué es que te edificamos? O el don de profecía, ¿para qué es que edifica? Para que tú crezcas en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia espiritual, en progreso, en madurez. ¿Para qué se te exhorta? Con respecto al deber, con respecto a la perseverancia, y la consolación tiene que ver con respecto al dolor, al temor y a la dificultad. Amén. Y anote para irnos algunas cositas rápidas con respecto a la profecía. La profecía predice el futuro. Hechos 11, 27 al 30. Hechos 21, 11. 3 cositas con respecto a la profecía. La profecía predice el futuro, y la marca de un profeta es que lo que dice se cumple, si no lo apedrean. Bueno, eso era en la ley. Ahora en la gracia puede haber misericordia, pero no se le puede pasar por alto. Si dijo una profecía, que se cumpla. ¿Cuántos dijeron que el Señor Jesús venía en el 2012? Luego en el 2013, luego en el 15, luego ahora en el 17, el 23. Pero por asuntos de hemisferio y de colocación de la tierra era el 24. Ahora probablemente será el 31 de octubre. ¿Y dónde está el profeta? Lo que dice se cumple. Esa es la marca de un profeta, que lo que dice se cumple. Número 2, descubre los pecados secretos. Así que si quiere una consejería con mi esposa, sáquela, porque de repente le van a descubrir los pecados secretos. Y en ese don yo la he visto fluir. Usted llegó a poner una cara y en media consejería Dios le reveló y dijo, pero usted está haciendo esto, esto, esto y
manifiesto. No solo ella, aquí hay gente que puede fluir en ese don. De repente, descubre los pecados secretos o conflictos o problemas que están en el corazón de alguna persona. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está con vosotros. Primera de Corintios 14, 24 y 25. Lo oculto del corazón queda totalmente descubierto. Conflictos, problemas. ¿Pero para qué? Es para humillar. Es para humillar. No, hermano amado. No es para eso. Es para que su vida sea edificada, consolada y exhortada. Y 3, pone al descubierto los dones que alguno tenga en la iglesia. El don de profecía pone al descubierto dones que alguno tenga en la iglesia. Anote ahí 1 de Timoteo 1:18 y 4:14. Y rápidamente, ahora sí, ya para irnos, vaya a Hechos 11. Ahora sí voy a terminar. Diga amén. ¿Qué importa? Diga amén. Ya voy a terminar. Hechos 11. Vamos a ver un modelito de profecía del Nuevo Testamento, a un profeta del Nuevo Testamento. Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, no le veo tilde nada, ¿verdad? Sería entonces Agabo, daba a entender por el Espíritu. Oiga, daba a entender por el Espíritu. Esta es una forma de clase de un profeta. Da a entender por el Espíritu. Este es un profeta con clase. Es decir, él se para con contundencia y con poder y dice: doy a entender por el Espíritu que está en él, que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada. Oiga, hermano, es que es una profecía de alto nivel. En toda la tierra habitada. Estaba profetizando que venía una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió. La marca de un profeta es que lo que dice se cumple. La cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándoles a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Cuando usted tenga una profecía, haga estas cosas rápidamente. 1, cuando hay una profecía de un profeta del Nuevo Testamento de Dios, número 1, el profeta da a entender algo de parte del Señor. Un profeta da a entender algo de parte del Señor. No dice la verdad total. De repente no va a decir toda la revelación de Dios, porque decir que tiene toda la revelación de Dios es imposible. Va a dar a entender algo de parte del Señor. ¿Qué fue lo que dio a entender Agabo de parte del Señor? Que vendía una gran hambre. Ya detalles no se metió. Con los detalles no se metió. Da a entender algo de parte del Señor. Número 2, el origen. Número 2, que profetizar es dar a entender algo de parte del Señor. 1. 2, que el origen de tal entendimiento es el Espíritu Santo. El origen de tal entendimiento es el Espíritu Santo. Porque Él conoce lo profundo del corazón. 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo del corazón. Entonces, número 1, cuando usted tiene una profecía como esta profecía del Nuevo Testamento, profetizar es dar a entender algo de parte del Señor, que el origen de tal entendimiento es el Espíritu Santo, porque conoce lo profundo del corazón. 3, que ante una profecía se puede deliberar. Ante una profecía se puede deliberar.
Y más cuando en una iglesia hay un concilio o un presbiterio o un equipo ministerial, como en esta iglesia hay, el cual tiene 16 miembros en esta iglesia. Tenemos un presbiterio, un equipo ministerial o un concilio, por llamarlo de esa manera, compuesto por 16 personas, donde la mitad de ellos son pastores, otros son administradores, otros son financistas, otros son colaboradores en una empresa. Hay de diferentes perfiles y podemos deliberar acerca de una profecía que se pudo haber dado acerca de la iglesia o acerca de una persona o acerca de un ministerio, y eso es muy sano hacerlo. Así que ante una profecía se puede deliberar tal como lo hicieron acá. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron aquí los hermanos? Dice aquí, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos vieron la profecía de Dios, tuvo cumplimiento, deliberaron y ahora enviamos ayuda a todas estas personas. Es como aparecen profetas. No sé si ustedes han oído esos profetas. Después de que pasó el terremoto, profetizan. ¿Los han oído? Y yo lo había dicho del Señor, y yo había anticipado de parte del Señor ese terremoto de 7.2 en la ciudad tal. ¿Por qué lo dijo después? ¿Por qué no lo anticipó antes y no decirlo solamente por alardear, por querer presumir y por querer creerse el gran profeta? ¿Por qué no lo dijo para restaurar, para consolar, y dio un plan de acción para ayudar a esa gente que iba a padecer este tipo de situaciones? Y ojalá la gente, antes de que sucediera el terremoto, ninguno se hubiera gritado y no hubieran muerto 300 personas, que son las que se dicen, pero hay más de 1000 muertos. Ahí sí se hubiera ocupado un buen profeta de Dios para que pudiera anunciar cosas como estas. Este profeta anunció esto y los hermanos deliberaron y se prepararon y enviaron ayudas a otros hermanos. Determinaron enviar socorro a los hermanos, dice acá. Y número 4, que no importa la autoridad que se tenga, si se considera que la profecía es del Señor, podemos sujetarnos a ella. Pablo mismo se sometió a esa profecía. Es decir, no hay problema con autoridad. Si un apóstol tiene mayor autoridad que un profeta, si la profecía es de Dios, aún Pablo se sometió a la profecía de un hermano llamado Ágabo, que nadie lo conocía de repente, y Pablo se sometió a esa profecía, le dio aval y dijo, listo. En otro momento Pablo también, con este mismo profeta, le dieron instrucciones, y Pablo dijo, si yo tengo que morir por Cristo, voy a morir. El profeta le dijo, de quien es este cinturón, van a atar las manos y va a morir, no sé qué más. Pablo pudo haber dicho, ok, listo, no voy a bajar a Jerusalén, no voy a ir a Roma, más bien era Roma, no voy a ir a Roma. Pablo dijo, la profecía está correcta, pero yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Como que yo le diga aquí a Byron, así te dice el Señor, o te digo por el Espíritu Santo, en esta instrucción que tienes de dar tu vida por Dios en tal misión, te va a acontecer esto y esto y esto. Si quieres, no vayas. Y Byron me dice, pastor, estoy dispuesto a morir por Cristo. Voy a ir siempre, porque mi vida la doy por Cristo. ¿Oyó eso? ¿Sabe por qué? Porque la profecía no necesariamente impone obediencia. No necesariamente toda profecía impone obediencia. Es decir, que si a usted le dicen una profecía, usted obligatoriamente está obligado a obedecerla. Primero hay que pensar si la profecía es de Dios. Esa jamás usted la va a obedecer. Y ojalá usted se asesore correctamente con gente correcta en la iglesia. Pero aún Pablo, en una profecía de un profeta aprobado como Ágabo, dijo, si es necesario, moriré por Cristo. Y se fue a Roma. Padeció ahí y murió perseguido, murió hasta de enfermedad, murió azotado, murió en persecución, murió por la vida, por dar su vida por Jesús. Porque él sabía tanto tenía la revelación de que Jesús había hecho en él un milagro extraordinario, que él dijo, mi vida la doy por Cristo. Si maté cristianos, ahora que me maten a mí por ser cristiano. ¿Qué nivel de profeta? Así que, hermano amado, voy con el don número 2. De hoy en 8 entraré al don número 3 y después daré todos los dones de una sola vez.
Así se los lanzaré todos los demás, solo para que usted tenga una idea de qué es cada don, pero no voy a profundizar como en el don de apóstol, en el don de profeta y en el don de pastor y maestro. ¿Por qué? Porque estos son como los más polémicos y que creo que necesitan más instrucción. Los demás solo se los voy a mencionar con una breve reseña de qué es cada don. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo en nosotros, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre.